Okay. Good afternoon, my dear students. I have your web. Can you see the presentation? Can you see this presentation? ¿Sí pueden ver la presentación? Sí, teacher, lo que pasa es que tiene como el internet malo Hola, chicos. porque se entrecorta bastante. Sí, a mí también me pasa igual. Estoy escuchando entrecortado. Sí, se escucha súper entrecortado. ¿Qué hago, Dios mío? Chicos, ahora se escucha mejor. Esperemos tantito que la internet se estabilice un poquito. Que me cambié. ¿Me escucha mejor o se escucha muy entrecortado? Aquí estoy más cerca al router. Ya está mejor, teacher. Vale, listo. Entonces, bueno, chicos, entonces con Dana, la clase pasada vimos el zero in the first conditional, and for today we are going to study second conditional, and if we have time, we are going to study perfect present and past perfect. Okay, so we are going to start with our session for today. But before to start, I am going to remind you the structure of zero and first conditional, okay? Bueno, chicos, entonces para el día de hoy vamos a estudiar el segundo condicional. Pero, pues antes de estudiar el segundo condicional, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que es el cero condicional y de lo que es el primer condicional, ¿vale? Entonces voy a darles por acá unos ejemplos como para que recuerden. Entonces el cero condicional se utiliza para hablar de hechos reales, situaciones reales o científicas, cosas como muy lógicas, y la estructura es el if, que significa sí, pero no es para responder, como que por ejemplo se le digan, are you married? ¿Están casados? ¿O estás casada? Y usted responda if. No, este es un sí, pero para poner una condición. La estructura del cero condicional va con el if, presente simple y presente simple, pues esta es la estructura como desglosada, como para que ustedes se recuerden. Yo no les quiero poner acá toda la estructura de presente simple, eso es como un resumen de la estructura. Ya sabemos que va el sujeto, va el verbo en presente simple y va el complemento, ¿listo? Y en caso de que sea una oración negativa, pues va el sujeto, esto va los auxiliares duidas, el duidas para la negación, depende del pronombre que estemos hablando, y va el complemento. Entonces, pues aquí ya sabemos la estructura de presente simple, sino que acá está más resumida. Un ejemplo de una oración con el cero condicional es, si tú estudias, tú aprendes. Ya sabemos que si tú estudias sería la condición y el resultado sería you learn. Tú aprendes. Entonces, esto es lo que yo tengo, es el resultado que yo obtengo por esta condición. Entonces, yo aprendo si yo estudio. Entonces, podemos poner la oración de esta manera, que está primero el if, luego está
bueno, primero está la condición, perdón. Primero está la condición, que sería esta: si tú estudias, tú aprendes. O también podemos encontrar primero el resultado, que sería de esta manera: you learn if you study. Entonces, cuando yo encuentro el resultado de primero, esto yo no lo separo por una coma. Pero si yo encuentro la condición de primero, como estamos acá en esta primera oración, if you study, you learn, sí lo separo por una coma. Entonces, eso es como la estructura para el cero condicional. Para el first conditional, la estructura es el if más el presente simple más futuro simple. Futuro simple con will. Y si no voy a utilizar will, puedo utilizar los otros verbos modales como should, can, debería, puedo, debes, más, could, podría, pude. Entonces, esa es la estructura. El if, el presente simple, y después va el futuro simple con will, o si no voy a utilizar el futuro con will, entonces puedo utilizar uno de los verbos modales, ¿vale? ¿Cuál sería un ejemplo de el first conditional? Si tú estudias, ¿cómo quedaría esto en futuro? Si tú estudias, tú aprenderás. ¿Cómo quedaría aprenderás? ¿Cómo quedaría aprenderás? Chicos. De acuerdo, ¿cómo quedaría aprenderás? You learn. You will learn. You will learn. No. Si tú you study, you learn, es del cero conditional porque está presente simple y presente simple, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de que la estructura para el first conditional es presente simple, entonces sí quedaría igual if you study, pero ya aquí sería el resultado futuro, ¿sí? Entonces, aquí el resultado ya sería con futuro, entonces ahí ya utilizaríamos el futuro con will. You will learn. Entonces, ¿qué hace el will ahí? El will lo que me hace es que me modifica el verbo para que quede en su forma futura. Como tal no significa nada, pero cuando yo encuentro el will en esa oración, yo sé que estoy hablando de algo futuro. Entonces ya no dice yo aprendo o él aprende, sino que dice yo aprenderé, yo comeré. Por ejemplo, tengo acá caminar, tengo acá correr, tengo acá jugar, tengo acá comer. Acá dice caminar, correr, jugar y comer. Si yo le agrego el will antes, caminaré. Ya no queda solo caminar, sino que queda caminaré. Correr. Si le agrego el will antes, ya no queda solo correr, sino queda correré. En el caso que estemos hablando de yo, ¿no? Si estoy hablando, por ejemplo, de ella, entonces ella correrá. Estoy hablando de él correrá. Nosotros correremos. Dependiendo de lo que esté hablando. Will play. Yo jugaré. I will play. Yo jugaré. Yo comeré. Eso es lo que hace el will. El verbo me lo pone en futuro. Comeré, jugaré, reiré, cocinaré, cantaré. Eso es lo que me hace el will y por eso es parte del futuro. Y otra oración sería si ella va. Ya voy a ponerle por acá una cosita. Listo, entonces, otra oración para el first conditional, ya no utilizando el will, sino que en vez del will utilizando un verbo modal, sería esta. Entonces, nosotros sabemos que cuando estamos hablando de she, de he y de it, en presente simple,
Y vea, esa parte del first condition es en presente simple. So, nosotros estamos hablando de she, de he y de it en presente simple en oraciones afirmativas. Agregamos las reglas de las S. Entonces, por ejemplo, tenemos el verbo gustar. Si quiero decir a ella le gusta, she la, le agrego la S, she likes. Si, por ejemplo, él camina y walk, le agrego la regla de las S. Ella va, ¿qué tengo que hacer? Ella va, ¿qué tengo que hacer aquí? ¿Cómo quedaría el verbo ir en presente simple con ella? Aplicando las reglas de las S. El verbo que es go. Sí, ajá, normalmente es go. ¿Qué tengo que hacerle a ese verbo para que quede en presente simple? El tipo, yo mire, está grabando, sí. Goes. Ajá, le agrego eso, entonces ya quedaría, if she goes, I, entonces aquí puedo utilizar un verbo modal para el resultado. Si yo pongo, por ejemplo, should, Dana, ¿qué diría acá? Acá dice, si ella va, eso es presente simple, si ella va, eso es presente. I should go, ¿qué estoy diciendo ahí, Dana? I should go. Don Diego, conmigo no. Don Diego, ¿la mandaron por acá? No, amigo, hágale acá en la oficina de acá, sí. Presa por ti. Conmigo no, que estoy en una reunión, ¿vale? Gracias. Si ella se va, Si ella va, ajá, no sé, ya, sí, si ella va, ajá. yo también debería ir. Ir. Él también está sobrando. Si ella va, yo debería ir, ¿sí? Si ella va, eso es presente, ¿sí? Yo debería ir, ¿sí? Porque si ella se va, sería ya como futuro, porque estoy planeando como que, estoy diciendo como si ella se va más adelante. Entonces, si ella va, ya es presente simple, y I should go, yo debería ir. Si ella va, yo debería ir. Entonces, estoy en práctica, Karen. Entonces, si ella va, yo debería, deme un minutico, vale, discúlpenme. Listo. Entonces, discúlpenme, muchachos. Listo. Si ella va, yo debería ir. Aquí estamos utilizando la misma estructura, pero con un verbo modal. Entonces, si yo dijera, si yo utilizaría el can, ¿yo qué estaría diciendo? Si ella va, Yo puedo ir. yo puedo ir. Y si yo estuviera utilizando el could significa pude, pero también significa podría. Entonces, en este caso, lo utilizaríamos como podría, porque esto could, porque pude sería pasado, y acá estamos hablando de futuro. Entonces, aquí sería podría, could. I could go. Si ella va, yo podría ir. ¿Listo? Entonces, esa sería la estructura. Dependiendo del verbo modal que yo esté utilizando, como should, can, must, could, asimismo le cambia el significado le cambia el significado en español, ¿no? Entonces ya dependiendo del verbo que yo esté utilizando, el verbo modal, asumimos el significado. Esa es la estructura
del presente, perdón, del first conditional, ya sabemos que, se me olvidó explicarle las oraciones. Bueno, ya sabemos que en el cero condicional lo que debemos hacer para negar es utilizar esto, los auxiliares do y that. Entonces, si acá estoy hablando de you, nosotros negamos con el do. Entonces, tú no aprendes, you don't learn. If you, espere, if you don't study, si tú no estudias, tú no aprendes. Si tú no estudias, tú no aprendes. Listo. Si tú no estudias, tú no aprendes. Entonces, como eso es presente simple, en ambas estructuras utilizamos los auxiliares do y das, dependiendo del pronombre que esté utilizando. Si estuviera hablando de ella, entonces el auxiliar que yo utilizaría sería el das. Ya sabemos que es cuando estamos utilizando los auxiliares do y das, el verbo queda ya en su forma normal. Entonces, if she doesn't study, si ella no estudia, ella no aprende. ¿Listo? Entonces, esa sería la estructura negativa. La estructura negativa para pues entonces, si ella no estudia, yo tendría que utilizar acá el auxiliar does. If she doesn't study, ella no aprenderá. ¿Cómo es la negación para futuro con will? ¿Cómo yo hago la negación? ¿Cómo yo hago la negación? ¿Cómo es la forma de decir no aprenderé? ¿Cómo hago para negar acá? ¿Qué tengo que agregarle al will? I wouldn't. ¿Cómo, You, Jesús? you will not. Entonces, para yo hacer la negación, yo puedo hacerlo en la forma larga, que sería, si ella no estudia, ella no aprenderá. She will not learn. Y con el will not. O también la forma corta de negar es el won't, que sería la contracción. Si ella no estudia, ella no aprenderá. Entonces sería la forma negativa. Y ya vamos a ver entonces la estructura para el second conditional. Listo. Sí, les quedó claro lo del zero y el first conditional, Dana y Jesús. Pues Jesús yo creo que sí, pero Dana sí le quedó claro. Sí Sí, recordó teacher, lo que... sí. Listo, vale. Entonces, ahora, antes de iniciar con el second conditional y con sus reglas, quisiera que supieran o que conocieran estas frases. Para decir en inglés, bueno, ¿ustedes qué creen que significa I'll be right back? I'll be right back. ¿Tienen alguna idea o no les suena por ningún lado? Aquí tenemos un ejemplo. Wait here, I'll be right back. Nada se les pasa por la mente o algo. ¿Qué creen que significa I'll be right back? Bueno, entonces, I'll be right back significa vuelvo enseguida. ¿Sí? Entonces acá teníamos el ejemplo, wait here, espera un momento, I'll be right back. Vuelvo enseguida, volveré enseguida, ya regreso. I'll be right back. ¿Sí? Ya estoy de vuelta o estaré de vuelta ya en un momento. Eso es lo que significa. I will be right back. Esto, ya regreso, ya vuelvo. I get that a lot. I get that a lot. I get that a lot.
I get that a lot es una frase que utilizan mucho para decir, me lo dicen bastante. Por ejemplo, a Dana le dicen, you are so beautiful, Dana. Tú eres demasiado hermosa, Dana. Entonces usted puede responder, yes, I get that a lot. Sí, me lo dicen bastante. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos otro ejemplo. You look like my cousin. Entonces, te pareces a mi primo. Esto, entonces ya dice, yeah, I get that a lot. Sí, me lo dicen bastante. O sea, me dicen bastante que me parezco a él. Vale. Back to the grind es una frase también que utilizan bastante. Es, por ejemplo, cuando se está de vacaciones y finalizan las vacaciones, entonces usted dice, las vacaciones finalizaron, volvemos a la rutina, de vuelta a la rutina. Back to the grind significa de vuelta a la rutina. Entonces eran como las frases que querían que conociera, que yo quería que conocieran. Ahora vamos a iniciar con la estructura. O vamos a iniciar desglosando los temas que debemos tener en cuenta para poder aprender el second conditional. Before to know or before to learn, before to study together the second conditional. Stop taking meeting notes and let ClickUp AI Note Taker do it for you. It allows you to focus on your meetings, not your. Before to start studying a second conditional, we need to know how to use the modal verb would, and we need to know how to use to be verb in past. So we are going to learn about the modal verb would, okay? We are going to watch this video and you are going to learn how can we use would, the modal verb would. Entonces, antes de iniciar a explicarles las reglas del segundo condicional, es necesario que sepamos manejar bien el verbo modal would. Es por eso que yo les puse este videito acá para que ustedes analicen cómo es el uso. Les vamos a ver más o menos unos 5 minuticos de este video y luego de verlo, ahí sí les voy a explicar otras reglas antes de la estructura como tal, porque para el segundo condicional necesitamos saber sí o sí manejar esto del verbo would, el verbo modal would. Entonces vamos a iniciar. Van a ver este video. ¿Me confirman si pueden oír? ¿Pueden oír? Sí, teacher. Vale. Hello, welcome to my channel. My name is Francisco. Thank you for clicking. And today's lesson we're going to talk about the verbo modal would. El día de hoy vamos a estar hablando del verbo. Chicos, no sé si ustedes ya conocían a Pacho Ochoa, pero de perdón que se les interrumpa, pero es que este señor explica de una manera extremadamente buena, extremadamente bien. Así que si ustedes quieren un curso de inglés desde cero, con ese señor lo van a encontrar y ese señor es excelente, o sea, explica de una manera que se lo entiende tan fácil. Yo la verdad, cuando a veces dudo de algún tema o quiero como reforzar un tema, la primera persona que no dudo en buscar en consultar el tema es con él porque yo sé que yo lo voy a entender. Entonces, y también tiene un curso de inglés desde cero totalmente gratis en YouTube. Entonces yo se lo recomiendo porque me parece, o sea, desde mi perspectiva, no me parece excelente. Entonces, por eso también les dejo acá, ya van a ver. No sé si ya lo conocían o no, pero solo les hago ese pequeño paréntesis, se llama Pacho Ochoa. El verbo modal would es un verbo bastante interesante, bastante usado y se utiliza mucho en la parte del condicional, el segundo condicional. Entonces es por eso que vamos a hablar de él el día de hoy. Entonces, es muy fácil trabajar con este verbo y no sé si de pronto han tenido la oportunidad de algún contacto, pero realmente este verbo no tiene ningún significado como tal. O sea, él solo no significa nada. La pronunciación de este verbo es would, ¿sí? Would, ¿sí? Algo como esto, would, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que sucede con ese verbo? Ese verbo modal lo que hace es que los verbos terminen en ría, ¿sí? Uy, Pacho, ¿cómo así que yo no entiendo? ¿Cómo así que ría? Es muy fácil, muchachos. Mire, por ejemplo, tenemos acá, digamos que el verbo play, ¿cierto? Entonces, si tú utilizas una oración normal, estarías diciendo algo como esto. Por ejemplo, I play es yo juego, ¿sí? Pero si nosotros manejamos el would en la mitad, en el medio de estos dos, o sea, acá, ya
terminaría este verbo con esta terminación. Es decir, por ejemplo, yo digo I, luego coloco aquí would, ¿sí? I would play. Mire que lo coloqué en la mitad. Entonces ya no termina acá que es yo juego, sino yo jugaría. ¿Sí ven la terminación? Yo jugaría. Esa es la terminación que nos está dando el would. Pacho, ¿lo puedo hacer con todos los verbos? Sí, generalmente sí. Por ejemplo, otro que se utiliza mucho, por ejemplo, like, ¿cierto? Like. Entonces, por ejemplo, que a él le gustaría. Entonces, si usted va a decir que a él le gustaría, sería entonces algo como esto. Entonces sería he, luego colocamos el would y luego tendríamos el like. He would like. A él le gustaría. Pacho, ¿tengo que tenerle la S para las terceras personas en este lugar? No, como está el verbo modal, ese tipo de cosas queda anulada en esta situación. He would like, él le gustaría. He would like to go to France. He would like to go to France. A él le gustaría ir a Francia, ¿sí? Hay un video que yo tengo relacionado con esto tú para que lo miren cuándo lleva tú, cuándo no, para que aprovechen y lo vean acá. Entonces la estructura de esto en afirmativa es muy fácil. Entonces la estructura afirmativa sería así. Entonces luego viene pronombre. Entonces el pronombre lo tenemos acá. Luego le agregamos el would, ¿sí? Que es este que hemos estado trabajando. Luego le colocamos un verbo, ¿sí? Un verbo normal. Y luego un complemento si lo requiere. Recuerden que esto se utiliza mucho en la parte del segundo condicional. ¿Listo? Entonces el verbo pronombre, would, verbo y complemento. Vamos a hacer otra con nosotros. For example, we say something like this. We, ¿sí? We would like to learn English. Nos gustaría aprender inglés. We would like to learn English. Ahí está. Nos gustaría bailar. Entonces, ¿cómo sería nos gustaría bailar, muchachos? ¿Qué haríamos entonces? We would like to dance. Ahora, comeríamos pescado. Nosotros comeríamos pescados o ellos comerían pescado. ¿Cómo sería? They, otra vez el would. Mire que le consignó la estructura. They would eat. Ellos comerían. They would eat fish. Ellos comerían pescado. Descubre cómo hacer tu residencia médica en Alemania y ganar excelentes sueldos. Hace unos años. Algunas veces también van a encontrar en la forma abreviada, ¿sí? Que sería algo como esto, ¿sí? They eat fish. Y algunas personas pueden confundirse, sobre todo en esta parte. They eat fish. Esto también es la forma abreviada de would y lo pueden hacer, lo pueden utilizar. Incluso con el I también es muy común, muchachos. Por ejemplo, déjenme borrar este pedacito. Entonces, por ejemplo, con el I tiende a hacer algo como así. Entonces, me gustaría, por ejemplo, yo iría, I'd go with you, iría contigo. I'd go with you, I'd go with you. Esto es como si tuvieras acá el would incluido, ¿sí? Eso es lo único que tenemos que tener presente. I would go with you. I would go with you. Iría contigo. Entonces ya tenemos la estructura de la parte afirmativa. Vamos entonces a hacer una estructura de la parte negativa. Listo, chicos. Si entendieron la estructura afirmativa y con los ejemplos que él puso, ya entienden más o menos el uso del would. Sí, teacher. Listo, vale. Entonces, la estructura negativa sería, por ejemplo, la oración que él tenía ahí. Yo comería pescado. Yo comería pescado sería I would eat fish. ¿Sí? Yo comería pescado. I would eat fish. Yo no comería pescado sería I would not. Simplemente le agrego el not. O también la forma corta que sería wouldn't. I wouldn't eat fish. Sería de esa manera la estructura negativa y la interrogativa, pues entonces yo iniciaría con el verbo modal. ¿Comería yo pescado o yo comería pescado? Would I eat
fish, esa estructura ya la sabemos, simplemente hacemos el cambio, ya sabemos que el would pasa de primero, el pronombre de segundo, así que haría la estructura interrogativa. Entonces, ese como tal es el uso del would. Entonces, ¿qué es lo que el would qué significa, muchachos? ¿Qué significado tiene el would? ¿Cuál es el significado de would? Debería. No, mm, No tiene significado. El would no tiene significado, no tiene significado, Ana. Lo que pasa con el would es que él me modifica los verbos. Por ejemplo, tengo el verbo jugar. ¿Sí se acuerdan que con el will también me modifica los verbos a futuro? El would pasa algo parecido. No tiene como tal un significado, pero sí, si está acompañando a un verbo, me le modifica totalmente. Entonces, el would hace que mis verbos terminen en iría, ¿sí? Entonces, normalmente play sería jugar, pero si se aparece would play sería, ¿cómo terminaría en español si termina en iría? Jugaría. Comer, eat, correr, reír. Entonces, si yo le agrego el would, ya no quedaría comer, sino que quedaría comería. Si yo encuentro el would acompañando al verbo run, ya no quedaría correr, sino que quedaría correría. Si yo tengo el verbo reír y está acompañándolo el would, ya no quedaría reír, sino que quedaría reiría. Entonces, eso como tal es el verbo modal would. No tiene significado, pero sí cumple un papel muy importante en la terminación de los verbos, porque hace que terminen en ría. La estructura afirmativa negativa ya la conocemos. Ya sabemos que independientemente del verbo modal que estemos usando, ya sea with, would, should, must, can o could, independientemente del verbo modal que nosotros estemos utilizando, debemos tener en cuenta que los verbos que los acompañan deben quedar en su forma normal. ¿Listo? Entonces, cuando yo estoy utilizando uno de estos verbos modales, los verbos quedan en su forma normal, es decir, will play, ella jugará. Yo no puedo hacer la regla de las S cuando estoy utilizando un verbo modal. Así la oración esté afirmativa. ¿Listo? Ella debería jugar. No puedo agregar las reglas de las S acá. El verbo queda en su forma normal. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta con cualquiera de estos modales. Entonces aquí con el would no está la excepción. El verbo jugar, para decir jugaría, comería, correría, reiría, el verbo también queda en su forma normal. Vale, yo creo que eso es todo por la explicación del verbo modal would. Ahora, antes de explicar la estructura como tal del second conditional, necesito que tengamos en cuenta esta regla. ¿Listo? Dana, ¿me recuerda el verbo to be en pasado, porfa? To be significa ser o estar. Ser o estar, ¿cierto? Ese es el verbo ser o estar. En presente es am, are, is, ¿cierto? Am, are, is. En presente es am, are, is. Ya cada uno tiene unos pronombres con los que debe usarse, ¿no? Entonces, am significa ser o estar, are significa ser o estar, is significa ser o estar. ¿Cómo es ese ser o estar en pasado? Para yo decir, yo no voy a decir yo soy, sino que yo voy a decir yo era. Ya no voy a decir yo estoy, sino que yo voy a decir yo estaba. Entonces, ¿cómo es el verbo to be en pasado? Para decir yo era, yo estaba, él era, él estaba. ¿Cómo es? Was were. Was y were, ¿cierto? Was, ¿con qué pronombre lo utilizo, Jesús? Dana. Was, ¿con qué pronombres lo utilizo? con I, he, she, it. Muy bien. I, he, she,
y, ¿cierto? Y where lo utilizo con el resto de los pronombres, con you, they, and we. ¿Cierto? Entonces, esto es en el pasado, sí, eso es en el pasado simple, esto, pero en el caso del segundo condicional, nosotros debemos tener en cuenta algo muy importante. Este cuadrito, bueno. Cuando nosotros vamos a hablar del segundo condicional, bueno, yo no les había dicho para qué se usa el segundo condicional. El segundo condicional se usa para poner a volar nuestra imaginación. Cuando estamos imaginándonos con algo que mejor dicho es como un sueño, o es poco probable que pase, o sea, es muy poco probable que pase o todavía no ha pasado. Entonces, un ejemplo del segundo condicional. Si yo fuera tú, saldría con ese chico, ¿sí? Si yo fuera tú, no me comería esa comida. Entonces, si yo fuera presidente, eliminaría la maldad, un ejemplo. Si yo fuera si yo tuviera superpoderes, no sé, eliminaría la guerra, algo así, ¿cierto? Entonces, eso es como se usa el segundo condicional, ¿no? Como para poner a volar nuestra imaginación, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? La estructura para el segundo condicional es la siguiente. La estructura para el segundo condicional es la siguiente. Esa que nosotros estamos viendo aquí. La estructura es esa que podemos ver acá. Entonces, el if, que significa sí, ya no es presente simple como en el cero y el first conditional, sino que en el segundo condicional es pasado simple. Entonces, if más pasado simple y y ya para la segunda parte vamos a utilizar el pronombre y utilizamos un verbo acompañado con el modal would, ¿cierto? En el caso de que yo no esté utilizando el modal would, también podría hablar de los otros modales. Entonces ya les doy el ejemplo. Como les decía ahorita, si yo fuera tú, no me comería eso. No me comería, no comería eso. No comería eso. Entonces, ¿cómo se escribe el verbo comer? Eat, ¿cierto? Y para que diga comería, ¿qué tengo que hacer para que termine en iría? Dana, ¿qué tengo que hacer para que termine en iría? Este verbo comer. Aquí tenemos la estructura. ¿Cómo, Dana? Dana, ¿sí puede oírme? Hola, Dana, ¿sí puede oírme? ¿Qué tengo que hacer para que este verbo me termine en iría, Jesús? Entonces, el verbo que a mí me modifica los demás verbos, el verbo modal que a mí me modifica el resto de los verbos para que terminen en ría, es el verbo modal
would. Entonces, aquí tenemos, si yo fuera tú, yo no me comería eso. O yo me comería eso. Si yo comería eso. Y si fuera yo no me comería, pues simplemente el not o el wouldn't. Yo no me comería eso. Entonces el would no tiene ningún significado, pero sí hace que este verbo me termine en ría. Entonces, un punto que tenemos que tener muy claro y muy importante acá. Si yo fuera, eso es el verbo to be en pasado, ¿cierto? Si yo fuera, entonces para I, nosotros ¿cuál usamos normalmente? ¿Cuál de estos dos? Utilizamos el was, ¿cierto? Entonces, para decir si yo fuera tú, usted puede decir if I was you, estaría bien. Pero estaría bien, pero en el caso para hablar del segundo condicional, nosotros aquí podemos utilizar el were para todos los pronombres, así como podemos ver esta tabla. Así como miramos en esta tabla. I were. Bueno, I were, yo fuera, yo estuviera. You were, tú fueras, tú estuvieras. He were, él fuera, él estuviera. She were, ella fuera o ella estuviera. It were, eso fuera, eso estuviera. We were, nosotros fuéramos, nosotros estuviéramos. You were, ustedes fueran, ustedes estuvieran. They were, ellos fueran, ellos estuvieran. Entonces, si ven que acá no está únicamente el, aquí por ejemplo el I, que es yo, está con el were. Y el he, she, it también está con el were. Entonces, en el segundo condicional, para hablar de esa condición, nosotros lo mejor que podemos hacer, solo en este caso, ¿no? Cuando estamos poniendo una condición, cuando estamos hablando del segundo condicional, debemos utilizar el were. O sea, si ustedes utilizan el was, no quedaría mal para decir yo fuera, yo estuve, si yo fuera, si yo esto, si yo fuera, esto, si ustedes escribieran el was, no quedaría mal, pero lo más común que ustedes van a encontrar es el were. Entonces siempre utilicen el were con todos los pronombres. ¿Listo? Fuera si yo estuviera. ¿Listo? Si yo fuera, si yo estuviera. ¿Listo? If I were you, si yo fuera tú, I wouldn't eat that. Yo no me comería, wouldn't eat that, no me comería eso. Otro ejemplo, bueno, esto es en el caso del verbo to be, ¿no? Esto es en el caso del verbo to be. Ya con los otros verbos, pues ya los ponemos en su forma pasada. ¿Cómo es el verbo comer en pasado? O el verbo caminar en pasado. Chicos. ¿Sí pueden oírme, muchachos? Jesús y Dana. Sí. Vale, listo. Bueno, acá les voy a dar unos ejemplos, ¿vale? Teacher, es que acá empezó a llover y en cualquier momentico se va el internet. Entonces Muy- ya empezó como a estar mala la señal. Está cayendo un aguacero. No diga eso, Dana. Y bueno, haga lo posible por estar en esta sección, porque pues de todas maneras esto es importante. Listo. Si yo tuviera dinero, entonces ya sabemos que la estructura es esta. El if, luego el pasado simple y luego el would, ¿cierto?
Entonces, si yo tuviera dinero, ¿cómo es el verbo tener en pasado? Ay, tan bobita, yo acá lo tenía. Si yo tuviera dinero, ¿cómo es el pasado de tener? ¿Cómo escribe tuve en pasado? ¿Ah? Had. Had. Ajá. Entonces, si yo tuviera dinero, if I had money, entonces esto es pasado simple. If I had money, si yo tuviera dinero, yo compraría ese helado. I would buy, yo compraría un helado. Si yo tuviera dinero, if I had money, I would buy an ice cream. Entonces, esto es la estructura pasado simple. If I had money, I would buy an ice cream. Yo compraría un helado. Si Ana supiera inglés, ella te enseñaría. Entonces, ¿cómo es saber en pasado? ¿Cómo es saber en pasado? Porque aquí tengo que poner el verbo en pasado. ¿Cómo es saber en pasado? ¿Cómo es el verbo saber en pasado? Knew. Knew. Ajá. If Anna knew English, ella te enseñaría. ¿Cómo diría? Ella te enseñaría. Acuérdate que tenemos que hacer algo para que ese verbo enseñar, que sería teach, que termine en ría. Entonces, Dana, ¿cómo escribiría? Ella te enseñaría. Hola, She, Dana. Ujú. hola, teacher. ¿Listo? Ella te enseñaría. She Ujú. would teach Ah, listo, muy bien. Si Ana supiera inglés, entonces esto es pasado simple. If Anna knew English, ella te enseñaría. She would teach you. Te enseñaría. ¿Listo? Si yo estuviera en París, ya sabemos que el verbo estar en pasado es was o were, pero en este caso vamos a utilizar el were en todos los pronombres. El was no está mal cuando vamos a hablar de I, de she, de he o de it, pero en el segundo condicional lo más usado es el were. Si ustedes utilizan el was es para un lenguaje demasiado informal. Entonces, lo mejor es que ustedes utilicen siempre el were. ¿Listo? Entonces, si yo estuviera, estar en pasado, ¿cómo sería? Si yo estuviera en París, Dana. sería I were in Paris. Sí, muy bien. If I were in París, tomaría muchas fotos. Jesús, ¿cómo diría? Tomaría muchas fotos. ¿Quién las tomaría? Pues yo, ¿cierto? If I were in Paris, si yo estuviera, el verbo estar en pasado, estuviera. Yo estuviera en París, yo tomaría muchas fotos. Yo tomaría muchas fotos. Entonces no puede hablar en este momento. I would take many photos o many pictures. Listo, cualquiera de los dos queda bien. Entonces, si yo estuviera en París, yo tomaría, I would take many photos, muchas fotos. Listo.
Aquí tenemos otros ejemplos del segundo condicional que nos dicen, si yo fuera rico, viajaría por todo el mundo. Entonces aquí tenemos, if I were rich, si yo fuera rico, if I were rich, fuera, de era, if I were, si yo fuera rico, I would travel around the world. Yo viajaría, would travel solito es viajar, y con el would diría viajaría. I would travel around the world. Listo, entonces esto es pasado simple y esto es ría, para que terminen en ría, la posibilidad, ¿no? If she were a teacher, she would help many students. Si ella fuera profesora, ayudaría a muchos estudiantes. If she, entonces acá pasado simple. Y el would, el verbo modal would, ¿listo? Si estuviera soleado, nosotros iríamos al parque. We would go to the park. Si ellos estuvieran en casa, contestarían el teléfono. Si tú fueras mi amigo, me entenderías. If they were at home, they would answer the phone. Si ellos estuvieran en casa, contestarían el teléfono. If you were my friend, you would understand me. Si fueras mi amigo, me entendería. Entonces ahí tenemos esos ejemplos. Esto utilizando el were. ¿Listo? Listo. Listo, muchachos. Entonces, hasta el momento todo va claro o hay alguna duda. No bien, teacher. Listo. Entonces, así como el zero y el first conditional, en el second conditional también tenemos este orden. La condición y el resultado, o el resultado y la condición. Entonces, ya sabemos que la condición inicia con if, ¿cierto? La condición inicia con if. If they, ¿qué significa sí? ¿Listo? Entonces, if they didn't train, they wouldn't win the championship. Si ellos no entrenaran, didn't train, they wouldn't win the championship. ¿Por qué didn't train acá? Ay, profe, pero es que no es el verbo en pasado. Sí, pero el pasado simple, eso ya sabemos que la estructura del pasado simple, para nosotros hacer la negación y la pregunta, nosotros debemos utilizar los auxiliares, el auxiliar did, ¿cierto? Entonces, para yo decir, yo no comí, I didn't eat. Yo no comí. Eso es pasado simple. Yo no comí. Yo no estudié. Yo no estudié. I didn't study. Yo no entrené. Ya sabemos que esa es la estructura del el pasado simple. Para negar necesitamos utilizar los auxiliares. ¿Listo? El auxiliar did, perdón. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Si ellos no entrenaran, perdón. If they didn't train, si ellos no entrenaran, if they didn't train, si ellos no entrenaran, ellos no ganarían el campeonato. They wouldn't win the championship. Entonces, aquí está primero la condición y luego está el resultado, ¿listo? Ellos no ganarían el campeonato, ese es el resultado. ¿De qué? De si ellos no entrenan, ¿cierto? Entonces, ahí está el resultado primero y luego está la condición primero y luego está el resultado. Y cuando el resultado está de primero y la condición de segundo, entonces ya no iniciaría con if, como acá. ¿Sí? Un ejemplo.
Nosotros no podríamos ayudarlo a él si estuviéramos ocupados. No podríamos ayudarlo a él si estuviéramos ocupados. Entonces, aquí en podríamos juega un papel muy importante en un verbo modal. Eso sería con otro verbo modal. ¿Cuál sería el verbo modal que yo utilizaría para yo decir podría? Could, must, should, can o would. Recuerden la estructura. Miren esta estructura que yo les di por acá. Vean. Esto, el if, el pasado simple. Esto, la estructura para manejar el would, pero si usted no utiliza el would, puede utilizar otro verbo modal. Entonces, yo para decir no podría, yo no podría, por ejemplo, yo no podría. ¿Ustedes me harían esto? Chicos, ¿sí pueden oírme? Hola. Sí, teacher. Listo. Entonces, ¿ustedes me harían esto? I wouldn't can. Para decir yo no podría. Para que termine en iría. No. No, no lo haríamos. ¿Por qué? Porque would es un verbo modal y can es un verbo modal, ¿sí? Entonces yo ahí no podría utilizar dos verbos modales juntos. Entonces ahí yo aplicaría otro verbo modal. Allá, ajá, ¿cuál verbo modal yo utilizaría aquí? Para yo decir yo no podría. El could. El could, ya sabemos que el could tiene dos significados, significa pude, pero también significa podría. Entonces, la oración que nos está diciendo, no podríamos ayudarlos, no podríamos, usted y yo, ¿qué somos? Seríamos nosotros, ¿cierto? No podríamos. Entonces ahí sería we, ¿cierto? Nosotros no podríamos. ¿Con cuál va? No podríamos. Con could. Couldn't, muy bien. Nosotros no podríamos, could not o couldn't. Nosotros no podríamos ayudarlo a él, help him, si estuviéramos ocupados. ¿Cómo sería ese sí? Nosotros no podríamos ayudarlo a él si estuviéramos ocupados. ¿Cómo sería ese sí, Dana? If. Ajá, muy bien, Dana. Entonces, we couldn't help him if si estuviéramos ocupados. ¿Quiénes? Usted y yo. ¿Y usted y yo quiénes somos? Usted y yo somos nosotros. Esto, nosotros, o no podríamos, ya sabemos que estamos hablando de nosotros, no podríamos ayudarlo si estuviéramos, entonces, ¿cómo es estuviéramos? Estar en pasado, ¿cómo sería en este caso? Was o were. Where. Were, muy bien. Cuando estamos hablando del segundo condicional, utilicemos siempre were. If we were ocupados, ¿cómo sería? Busy. ¿Listo? Entonces, we couldn't help him. Nosotros no podríamos ayudarlo. No podríamos ayudarlo a él si estuviéramos ocupados. If we were busy. Muy bien, chicos. Aquí tenemos un ejemplo de cuando estamos utilizando un verbo modal. Y vea, y aquí está primero el resultado.
¿sí? Y luego está la condición. ¿Cómo nosotros aprendemos a identificar cuándo está la condición de primero y cuándo está el resultado de primero? Pues, por ejemplo, si está el if por acá, eso significa que la condición está de segunda. Vea, por ejemplo, acá está el if otra vez. Entonces, si el if está acá de primero, significa que la condición está de primero, ¿vale? Entonces, si el if está por acá en la mitad, significa que empezamos con el resultado. Vale. Compraríamos un carro si viviéramos en la ciudad. Dana, ayúdame con esa oración. Compraríamos un carro si viviéramos en la ciudad. Compraríamos. Para que quede. We We. would Ujú, buy a car. ujú. Ese sí, ¿cómo sería? If Ujú. Viviéramos. Ahí es pasado simple. ¿Cómo es vivir en pasado? living If we live in the city. We would buy a car if we live in the city. Nosotros compraríamos un carro. We would buy a car si viviéramos en la ciudad. Entonces aquí empezamos con el resultado. Y si nosotros empezáramos con la condición, entonces sería if we live in the city, coma, we would buy a car. Compraríamos un carro. Si viviéramos en la ciudad, compraríamos un carro. Eso sería primero la condición y luego el resultado. Y esta, we would buy a car if we live in the city, sería primero el resultado y luego la condición. Vale. ¿Quién me puede traducir esta hora? Espera, lo pongo en Word porque ya está poniendo muy pequeñito. ¿Quién me puede traducir esta? They would study English if they had more time. ¿Quién me ayuda? Pasarla a español. They would study English if they had more time. Ellos estudiarían inglés si tuvieran más tiempo. Ellos estudiarían, they would study, estudiarían inglés si tuvieran, puedo decir si ellos tuvieran, pero ya estoy hablando, ya sé que estoy hablando de ellos, entonces simplemente si tuvieran. ¿Quiénes? Pues ya sé que estoy hablando de ellos. Ellos estudiarían inglés si tuvieran más tiempo. They would study English if they had more time. Muy bien. Listo. Dana, ¿me ayuda con esta? They would be happier if he worked less. sería más feliz si trabajara menos. Sí, pero ¿quién? Él Ujú. Él sería más feliz acá, si happier, trabajara menos. si trabajara menos. Muy bien. Muy bien, Dana. Y si empezáramos primero con la condición, ¿cómo iniciaría? Si él trabajara menos, Sería más feliz. Él sería más feliz. feliz. Ajá, él sería más feliz. Si él trabajara menos, if he worked, el verbo en pasado simple, less, he would be, él sería más feliz, perdón, más feliz es happier. Más feliz, esto es un comparativo. Si se acuerdan cuando vimos los comparativos, que si terminaban en ER, entonces decía más feliz. Si teníamos, por ejemplo, más delgado, entonces thinner era más delgado o más flaco que. Si se acuerdan, listo, para que lo tengan en cuenta. No discutirían si se escucharan entre ellos. ¿Quiénes no discutirían? They, ellos.
Ajá, ellos no discutirían, discutir es argue. Pero ¿qué va antes de argue? Ellos no discutirían. They wouldn't. Estamos diciendo que no discutirían. Entonces, wouldn't, would not o wouldn't. Cualquiera de las dos. They wouldn't argue. Ellos no discutirían si se escucharan entre ellos. If they, ¿cómo es escuchar en pasado? Si se escucharan entre ellos. Entre ellos. They wouldn't argue if they listened between them. If they listened between them. Muy bien. Listo, muchachos. Listo. Entonces acá tenemos otros ejercicios. Ustedes me van a ayudar a pasarlos al inglés. Dana me ayuda con estos dos. Jesús con... No, espere. Dana, ayúdeme con los tres primeros y Jesús me ayuda con los tres últimos, ¿vale? Pero están atentos a los bueno, los dos blogs. Entonces, Dana. Dana. I've Fuera. Hello. Hola, sí, sí I la were. escucho. Si yo fuera. I were. Millonario, ¿cómo se pronuncia? Millionaire. 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 Mhm. I would. Mhm. Eso es. Live. No, viajaría, viajar es travel. Yo viajaría. Alrededor del mundo, ¿cómo se dirá? Alrededor. I roam the world. Around the world. Muy bien. Entonces, aquí que está empezando, ¿con qué estamos empezando? ¿Con la condición o con el resultado? Con la condición. Muy bien, ¿por qué? Porque está el if de primero, está el si de primero, ¿listo? Si yo fuera millonario, if I were millionaire, I would travel around the world. Entonces, sí ve que es una cosa que probablemente, que es poco probable que pase. Si yo fuera millonario, yo viajaría alrededor del mundo, ¿sí? O él está poniendo a volar su imaginación. Si yo tuviera superpoderes, si yo volara, si yo pudiera volar, ¿sí me hago entender? Entonces, eso es como el segundo condicional para nosotros imaginarnos cosas que es muy probable que pase o que definitivamente son irreales. Listo. Esto, bueno, eso ya tiene un poquito más de posibilidad. Si yo viajara a España, yo iría con él. ¿Cómo sería esto, Dana? If you. If yo, ajá, muy bien. Were to travel. Viajara, acuérdese que aquí está primero la condición y la condición es en pasado simple. Entonces, ¿cómo es viajar en pasado? ¿Cómo se escribe el verbo viajar en pasado? ¿Qué tengo que hacer con esto? Este es un verbo regular, Dana. ¿Qué hago con los verbos regulares para que queden en pasado? I traveling. Traveled. Le agrego ed. If John traveled to Spain, viajar a España, I will yo iría con él. I would, ¿qué? ¿Cómo es ir? go. I would go sería iría. Yo iría con él, with him, ¿cierto? Yo iría con él.
If John traveled to Spain, I would go with him. Si John viajara a España, yo iría con él. Listo. Esta tercera, Dana, por favor. Lucía visitaría a su amiga Miriam si no estuviera enferma. Acá estamos iniciando con la condición o con el resultado, Dana. Con el No, con la condición. No. ¿Sí, no? Bueno, con el resultado. Sí. Vea, el resultado, por ejemplo, la condición es una condición, yo les he pasado un ejemplo bueno. Ah, ya. La condición, la que le pone la mamá 1. Si usted lavara la loza, lo dejaría salir. ¿Sí? Entonces, la condición es que usted, ¿qué? ¿Que usted qué? ¿Cuál es la condición que le está poniendo la mamá? Lavar la loza. Si usted lavara la loza, esa es la condición. Lo dejaría salir. Lo dejaría salir es el resultado. Entonces, aquí está diciendo que visitaría a su amiga. ¿Sí qué? ¿Cuál sería la condición? Si no estuviera trabajando. Si no estuviera trabajando hoy. Entonces, si intercambiamos primero condición y luego resultado, entonces sería, si no estuviera trabajando hoy, Lucía visitaría a su amiga. Entonces, visitaría a su amiga es el resultado. ¿De qué? De que si no estuviera enferma ya, la visitaría. Si yo lavara la loza, mi mamá me dejaría salir. ¿Sí? Entonces, el resultado es de acuerdo a la condición. Vale, entonces, Lucía visitaría a su amiga Miriam. Entonces, está primero el resultado. Vea, y también lo que les dije ahorita. Si el sí está por acá en la mitad, significa que estamos iniciando con el resultado. Porque el sí es la condición. ¿Listo? If es la condición. Acá iniciamos con condición. Acá iniciamos con condición. ¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de la primera. Dice, yo viajaría alrededor del mundo. ¿Sí? ¿Cuál es la condición? Si tuviera dinero. Si tuviera dinero, viajaría alrededor del mundo. El resultado, yo tener dinero, yo ser millonario. ¿Cuál es el resultado? Viajaría alrededor del mundo. Yo iría con John si él viajara a España, ¿cierto? Entonces, si John viajara a España, entonces a la condición, si John viaja a España, solo si John viaja a España, yo iría con él. Yo iría con él. ¿Cuál sería el resultado de si John viajara a España? Pues yo iría con él. ¿Listo? Y tenemos ahorita esta. ¿Me ayuda, por favor, Ana? Lucía Lucía visitaría a su amiga. sería what? Would. ¿Cómo se dice Visit visita? Would visit her friends. her friend Miriam. If If she no were estuviera, working today. weren't. Ajá, were not o weren't. Working today. Fue una cosa. Listo. Lucía visitaría, would visit her friend Miriam. Lucía visitaría a su amiga Miriam. Si, la condición, si ella no estuviera trabajando hoy. Listo. Ahora, Jesús, can you hear me? Hola, Jesús. Hola.
Listo, Jesús, ¿me ayudas con estas tres así rapidito? Jorge couldn't play soccer if he weren't. No, ahí estamos hablando, no estamos hablando Ok, tener, sí, sí, sí. ajá, Si hadn't a ball. listo. La segunda, porfa, de una vez y ya les explico. If I were you, Si yo fuera tú, if I were you, compraría I ese carro. would buy that new car. And the third one, la tercera, the third, If he were ujú, in the supermarket, he could buy many things. muy bien, excelente Jesús, listo. Listo, entonces Dana, porque yo sé que ya tiene más claro ese tema, porque lo que le estaba en el otro grupo. Jorge no podría jugar fútbol si no tuviera un balón de fútbol, un balón, listo. Entonces, podría, sabemos que termina en ría, ¿cierto? Pero con este no aplicaríamos la regla del would, can. Que poder es can, ¿cierto? Pero yo no puedo hacer esto porque esos serían dos verbos modales. Entonces, la forma de yo decir podría o pude es could. Entonces, yo sé si lo estoy utilizando como podría o como pude, dependiendo de la oración que yo estoy haciendo. Si aquí me están pidiendo esto, si aquí aquí, por ejemplo, necesito decir podría, entonces yo ya utilizaría el could. Si yo estuviera hablando de pasado, si por ejemplo yo pudiera hacer mi tarea, I could do my homework. Pero en ese caso el could lo estamos utilizando como podría. ¿Listo? Jorge no podría, couldn't play soccer, no podría jugar fútbol si no tuviera un balón. If he had not a ball. Listo. Si yo fuera tú, if I were you, si yo fuera tú, I would buy that new car. Yo compraría ese carro nuevo. Si él estuviera en el supermercado, if he were in the supermarket, si él estuviera en el supermercado, si fuera, mira, aquí tenemos fuera y estuviera, ¿sí ve? Were y were, de la misma forma. Si él estuviera en el supermercado, él compraría. He would buy many things. Listo. Entonces, prácticamente, ese sería el segundo condicional. Entonces, antes de hacer una pequeña actividad, quisiera que hiciéramos un recorderis, ¿vale? Entonces, sabemos que la estructura para el cero condicional es el if, presente simple y presente simple, ¿cierto? Para el first conditional, ¿cuál es la estructura, Dana? If, Dana, If, presente simple ujú, y y futuro simple. muy bien, Dana. Futuro simple con going to o con will. Con will, Ajá, solo con will, listo. Y si no estoy utilizando el will, ¿puedo utilizar qué? should, Eso él tiene otro nombre. ¿Verbos qué? modales.
verbos modales como should, Can, must, could. can, must, could. Could. Bueno, ya sabemos. Listo. Y la estructura del segundo condicional, el if. Aquí, ¿cuál sería? Pasado simple. Y would, ¿cierto? Would u otros verbos modales. Listo. Muy bien. Esto, ya básicamente esa es la estructura. Entonces, para que tengan muy en cuenta, vamos a hacer ahorita una actividad en la que voy a mezclar los tres, el zero, el first y el second conditional, ¿vale? Entonces voy a compartir. Jesús sí puede participar o le dificulta mucho. Creería que sí. Sí, vale, listo. Listo, Dana. If I don't study, my teacher gets angry. Si yo no estudio, mi profesor se molesta. ¿Sería cero, first o second conditional, Dana? Cero. Cero porque está presente y presente, muy bien. Si yo no estudio, mi profesor se molesta. Eso es presente y presente. Jesús. You wouldn't be so tired if you went to bed earlier. Tú no estarías tan cansado si fueras a la cama temprano. ¿Cuál? Second conditional. Muy bien. We will go to the party if you invite us. Te invitaré a la fiesta si tú me invitas. Perdón. Iremos a la fiesta si nos invitas. Eso sería first o second o zero. O second. Zero. No, vea, tiene el will. Second. No, first. Por eso es que el zero conditional presente, el second conditional presente también y futuro. Y el second conditional sí es pasado simple, acuérdense. El second es pasado simple. Zero en first conditional son esto con presente simple al inicio, la condición. Ahí seguía. A esta práctica le quito más tiempo a uno. Listo. La pregunta número 4. Bájale un poquito de música. I will be angry if you don't call me. Me molestaré o estaré brava si tú no me llamas. ¿Cuál será? Third conditional. First. Si tú no me llamas, eso es simple, me molestaré. I will be angry. Dana. If you heat water to 100, it boils. Si tú calientas agua a 100 grados, it boils. Hierve. Eso hierve, perdón. Hierve. Sería zero conditional, están presente y presente. Listo. She would hurt herself if she fell. Second Ella conditional. se lastimaría si se cae o si se cayera. Si se cayera, ella se lastimaría. Dana. Ay, rápido. Ay, gordito,
If I were you, I would give up smoking. Si yo fuera tú, dejaría de fumar. Más claro no puede estar, Dana. O Jesús, no sé. Second conditional. Muy bien. If I were you, pasado simple, si fuera tú, dejaría de fumar. Ahí estoy pensando el would, dejaría. You won't pass the exam if you don't study hard. No pasarás, futuro, el examen if you don't study hard. Si tú no estudias duro, si tú no estudias duro es presente. Entonces, ¿cuál tiempo sería, Dana? Zero o first conditional. Te salió. Ah, madre, se me fue el internet. Listo. Terminemos la clase usted y yo, ¿vale? Ya faltan como 14, 15 minuticos, ¿listo? He won't be happy unless he goes to the psychologist. Él no será feliz a menos que él vaya al psicólogo. ¿Ese cuál sería, Jesús? First conditional, vale. We might buy a larger house if we had more money. Nosotros podríamos comprar zero conditional. Second. Zero condition. Sería second conditional. El might casi no lo hemos hecho. Tenía pasado simple en el resultado. If I were taller, I would buy this dress. Si yo fuera más alta, compraría este vestido. Si yo fuera más alta, compraría, o más alto, compraría este vestido. ¿Sería? Second condition. Muy bien. You will be the best footballer if you train a lot. Serás el mejor futbolista si tú entrenas mucho. O si entrenas mucho. First conditional. Listo. If you are hungry, I will make the dinner. Si tú tienes hambre o si estás hambriento, prepararé la cena. Third condition. First condition. If I had more money, I would buy a new car. Si yo tuviera más dinero, compraría un nuevo carro. O un carro nuevo. Second condition. Bien. You won't pass the exam if you don't study hard. No pasarás. Ah, ya eso no salió, ¿no?
If you mix red and white, you get pink. Si tú mezclas rojo y blanco, obtienes rosado o rosa. Ya. Zero condition. If I won the lottery, I would be the happiest person. Si yo ganara la lotería, sería la persona más feliz. Second condition. Listo. If I were you, I would study English. Si yo fuera tú, estudiaría inglés. Condition. If we lose, our coach gets sad. Si perdemos, nuestro entrenador se entristece. Sí. If you really love me, you would buy me a house. Si tú realmente me amaras, me comprarías una casa. Second condition. Listo, muy bien. Listo, Jesús. Vamos a hacer otro examen. Así rapidito en los 10 minuticos que nos quedan. Y terminamos, ¿vale, Jesús? Listo. Si tú estarías, si tú estarías, si tú estarás, si tú estás libre esta noche, we might go out for a drink or to the cinema. Si yo, pero si tú, libre esta noche, iríamos o saldríamos a beber algo o al cine. Are. ¿Con cuál la completaría? Are. Si tú estás libre esta noche, we might go out for a drink or to the cinema. If he fails the exam. Would be. Would be. Sí. Él estaría deprimido si falla el examen. El examen. Si pierde el examen. O él estará. Vea, aquí está la clave. Esto está en presente simple. Y will be. If I didn't know you, si no te conociera, you were crazy. No te conociera. Will think. Ahí dice, si no, lo que quiere decir esa oración es,
Si no te conociera, pensaría que estás loco o que eres loco. Would think sería pensaré. Good thing. Would think sería pensaría. Si no te conociera, pensaría que tú estás loco, que tú eres loco. Porque está el auxiliar did y estaba buscando el verbo en pasado simple, pero con el di no cambia el verbo. Pasado simple. Tell me the truth if you. Dime la verdad si tú podrías, pude, will o puedes. ¿Ah? ¿Quién puede? Can. Ajá. Dime la verdad si puedes. Listo. If you had a bigger salary, you, si tú tuvieras un salario más grande, you Goodbye. would buy. ¿Tú qué? Tú comprarías más cosas innecesarias. If it were Tom, I wouldn't be here. Si no fuera por Tom, yo no estaría aquí. Weren't. Muy bien. You should call me if you. Deberías llamarme si tú. Algo inusual. Ves, verás o vistes. So. Oh, sí. Sí, sí. If you see anything unusual, you should call me. Okay. If they had this player, si ellos tuvieran ese jugador, no perderían el partido. Wouldn't lose. Our lives would be much easier if you. Nuestras vidas serían mucho más fáciles si tú vivieras más cerca a casa. Work Work it. If I got a job in France, we breakfast every day. Might eat. Bueno, vamos a revisar. Súper bien, súper bien. Vamos con la parte. Listo. Mejor hagamos este otro. O no, respondamos estas preguntas, ¿vale? Estas preguntas. Ya. Entonces, Jesús. Aquí puede decir locuras. Esto, if you were invisible for a day, what would you do? The idea of this exercise is that you answer these questions using zero, first, or second conditional. But the idea with this activity is that you use the second conditional, okay? If you were invisible for a day, what would you do? Jesús, with the second conditional. If I were invisible for a day, I would go to an Arcángel concert for free. Uy. ¿Iría a un concierto de Arcángel gratis? Sí. Qué chévere. Bien. Muy bien, yo la tenía clara, ¿no?
If you found $1,000, what will you buy? If I found 1,000, I could buy a lot of protein in the car, in house, a lot things. Wow, you have your answer so clear. Okay. Do you like to go to the gym, right? ¿Cómo? Do you like to go to the gym? Do you like to do exercise? Yes, I like. Okay. That sounds good. Okay. If you could travel to any country, where would you go? If I could travel to any country, I could go to New York. Okay. Why to New York? Jesús. ¿Por qué Nueva York? Because the snow. ¿Por la nieve? Okay. Yes. Okay. If you were a teacher, how will you teach your students? If I were a teacher, I could teach with a lot songs, series, and Movie. movie. Okay, that sounds really good, Jesus. That sounds really, really good. Okay. Listo, Jesús. Entonces, eso fue todo por la clase de hoy. Ya yo creo que le quedó más que claro este tema. La verdad no creo que alcance a ver el tercer condicional para mañana con ellos porque apenas vamos a ver lo del presente perfecto y el pasado perfecto. Pero, pues también si puede asistir para lo de los puntos, pues yo le agradecería mucho, ¿vale? Entonces, y con eso pues refuerza un poco más el tema. Entonces, pues Jesús, muchas gracias por haber participado, que tenga un excelente día. Vale, muchas gracias, teacher. Bueno, bye bye.